Esto que escuchamos es Agota la Suerte de la banda española Las Petunias. Y acá es Gastón Pepe un poco responsable de que esté sonando Las Petunias porque es una banda que conocí yo, en realidad personalmente, el viernes pasado en el programa de Selector. Sí. Hola Gastón. Hola, ¿cómo va? Vos sabés que contaba un poquito en el programa de Selector que había sido como la banda punky veraniega, ¿viste? Esa Sí. que uno a veces tiene. Bueno, esa fue la que me tocó este año con Las Petunias, que también causalidades y casualidades que derivaron en esta banda. Y nada, eso, y traje de Selector. Viste que lo que decía también un poco, que la cadencia de ellas es como mea para arriba. Es así, para arriba. Pesadito y para arriba. Entonces cuando elegí Selector, elegí algo como con otras búsquedas para que amenizara, digamos. Para amenizar. Pero tienen un power tremendo Las Petunias. Este es el tema de su último EP, Ahí te pudras, maldita, que no es la canción que está incluida en Selector, la nueva música Uniradio, que ustedes pueden ir a escuchar en Spotify, en la playlist Selector 2026. Escuchamos mínimamente un poco más de Las Petunias y ya entramos en contacto con Gerson Collave para hablar de las elecciones en Perú. Periodismo en Uniradio. Sigue Comunidad Udelar. Entrevista. Mientras el conteo de votos sigue en Perú, Keiko Fujimori aparece encabezando la cantidad de votos recibidos con alrededor del 17% de los votos. Seguida de Rafael López Aliaga con un 14,5%, lo que pondría a estos dos candidatos en una segunda vuelta electoral. Desde el cierre de la presidencia de Ollanta Humala Tazo en 2016, ningún presidente peruano cumplió un periodo constitucional completo, reflejo de una crisis política e institucional que lleva a una votación, como la de ayer domingo, fragmentada e incierta. Para conocer un poco más sobre el contexto peruano y las elecciones nacionales, estamos en contacto con el periodista peruano Gerson Collave. Gerson, ¿me escuchás ahí? Muchas gracias por este rato. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sí, estoy aquí atento a sus consultas. Bueno, capaz para iniciar un primer análisis sobre estos resultados que todavía no son definitivos, ¿no? No se termina el escrutinio del todo. Sí, en este momento nos encontramos al 53% de las actas escrutadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales y claro, el panorama en este momento muestra que lo más probable es que Rafael López Aliaga, que es el candidato de extrema derecha, que es el exalcalde de la capital de Lima, pueda pasar junto a Keiko Fujimori. La única certeza es que ella va a volver a pasar a una segunda vuelta electoral. Entonces, sí, ese es el panorama. Sin embargo, el conteo de la OMPE depende mucho, es según cómo van llegando las actas. Ajá. No es una muestra muy representativa de todas las partes del país, ¿no? Entonces, pero esto sí se condice o coincide un poco con el sondeo que salieron ya de algunas encuestadoras con el conteo rápido. Y sí es más o menos esta tendencia, pero todavía falta un 47% y podría ser que el que está en tercer lugar, que es el candidato Nieto, Montesinos, pueda de alguna manera repuntar, pero digamos, está dentro de las posibilidades, pero no, no sería tan realista, ¿no? Claro. Pero a veces ha habido algún tipo de este tipo de sorpresas, pero ya con el 53% de las elecciones, perdón, de las mesas escrutadas, se podría hablar ya de una tendencia.
Una elección en Perú que se desarrolló de manera bastante particular, ¿no? Leía una nota el año pasado en el medio Convoca, el jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales preveía que iban a ser las elecciones más complejas de la historia y presentaron una complejidad en la noche de ayer, ¿no? Incluso teniendo que extender el tiempo de escrutinio. ¿Cómo se desarrollaron los comicios ahí en Perú? Ha sido una jornada bastante difícil, sobre todo por los problemas logísticos que se presentaron, pero sobre todo porque estos problemas logísticos han estado, digamos, no es que no se hayan presentado en algunas otras elecciones antes. Esa es la verdad. Por la cantidad de mesas instaladas, la proporción no es muy diferente a la cantidad de mesas no instaladas en las anteriores elecciones. El gran detalle ha sido que este problema de no instalación por un problema de un operador privado que no pudo enviar el material electoral, se dio en Lima, ¿no? En otras ocasiones se ha dado en regiones. Son más o menos unos 53.000 electores que no han podido ejercer su derecho al voto durante la jornada de ayer, que es por ley, es entre 8 y 5 de la tarde. Pero estos 53 en una decisión bastante, por llamarlo de alguna manera, polémica del Jurado Nacional de Elecciones y es que ahora se comenzó a votar hasta la jornada y se extendió la jornada ya a 2 días, ¿no? Hay muchas opiniones en torno a esto, pero la idea es que en estos locales del sur de la ciudad, de la capital de Lima, se lleve a cabo esta elección y también hubo problemas en Estados Unidos, en la zona de Patterson, que tampoco se abrieron muchas mesas y también son más o menos unos 40.000 electores. Entonces, sí hay bolsones grandes que podrían sumar a ciertos candidatos. Que en general, Keiko Fujimori y los demás candidatos, salvo Rafael López Aliaga, hablaron de fraude, ¿no? Y bueno, los observadores internacionales y nacionales han coincidido en que ha sido un error técnico, logístico, que debe investigarse, pero no configura un fraude electoral, ¿no? Por eso casi todos los actores políticos han llamado un poco a la calma, pero el único que ha estado tratando de imponer esta narrativa ha sido Rafael López Aliaga, quien estaría disputando el pase a segunda vuelta, pero es que como el panorama es complicado, ellos tampoco están seguros de que pueda pasar y que tal vez el candidato del tercer lugar pase en lugar de él, ¿no? Entonces ese ha sido un poco el discurso durante la última semana, tratando de hablar o cuestionar el sistema electoral. Bien, posémonos un poco en estos tres candidatos. Ya Keiko Fujimori, vos decías, muy probablemente por ahí la única que tiene asegurado el pasaje a segunda vuelta. Y después Rafael López Aliaga y el candidato Jorge Nieto Montesinos. ¿Dónde los podemos colocar en el espectro político a ellos? ¿Y cuáles son algunas de sus principales propuestas en esta campaña presidencial? Eh, Keiko Fujimori, como es conocido, es de derecha, el partido de derecha más grande del país, tal vez. En segundo lugar, según el conteo, está Rafael López Aliaga, que es el exalcalde de Lima, que es conservador y es considerado, lo podemos considerar de extrema derecha en algún momento de la campaña y desde que comenzó a hacerse más visible con mirada primero municipal y luego presidencial, es que se acerca mucho a los ideales por ejemplo, de la tendencia mundial ligada a Donald Trump, ¿no? Abraza mucho los ideales conservadores, es pro familia, y es en ese espectro podemos considerarlo. Entonces, si él pasa a segunda vuelta y se confirma su pase, el próximo gobierno de todas maneras va a ser un gobierno de tinte de derecha y conservador, ¿no? Eh,
Y bueno, digamos que dependiendo de Keiko Fujimori o de Rafael López Aliaga, podría ser uno que puede ser liberal completamente como el de Keiko Fujimori, pero el de López Aliaga tiene algunos tintes de proteccionismo. Entonces, sí, sí, ellos están en ese espectro. Y el que está ahora situado en el tercer puesto es Nieto Montesinos, que podría considerarse un candidato de centro. Y bueno, él se ha mostrado liberal, digamos, en lo económico, pro mercado, y no habría un cambio muy sustancial en caso él pase a la segunda vuelta. En cualquiera de los dos casos, si pasan tanto Rafael López Aliaga como Nieto Montesinos en el aspecto económico, que es un factor que interesa mucho, al menos en el país, no habría un cambio muy significativo, ¿no? Pero con Nieto Montesinos hay muchos elementos relacionados a lo social que sí son distintos a López Aliaga y Keiko Fujimori, ¿no? Por ejemplo, él está a favor del aborto en casos de violación, por ejemplo, que también fue un tema durante la campaña, ¿no? Es bastante cercano a sectores también que han sido... eh, que son conocidos como progresistas, ¿no? Estos ideales progresistas. Entonces, Nieto Montesinos está un poco más cercano porque él también tiene un pasado, en su juventud fue dirigente de izquierda, de partidos de izquierda. Entonces, ese es más o menos el panorama de quienes tienen, ideológico, de quienes tienen más posibilidades de poder pasar a segunda vuelta. Ajá. Y después, con el pase a segunda vuelta y quienes queden electos, si te entendí bien, tomando como referencia a Keiko Fujimori, que es quien decíamos seguramente esté en esta segunda vuelta, Claro. Rafael López Aliaga está a la derecha de Fujimori, y el candidato Nieto Montesinos estaría un poco más a la izquierda, sin ser de izquierda, ¿no? Más tirado Sí, al sí. centro. Pero después de asumir el presidente, debe gobernar en conjunto con un Congreso, ¿no? Y en ese sentido, según estaba viendo, y vos me podrás confirmar, estas elecciones presentan una novedad en Perú, que es que pasa a régimen de bicameral, ¿no? De doble cámara. Y también en una elección donde hubieron 35 candidatos presidenciales. Es decir, imagino va a ser un congreso con muchos partidos o grupos políticos con representación. ¿Cómo se viene conformando esa parte del sistema político peruano con los resultados que se están viendo? Sí, es bastante complicado poder prever un poco la composición de la Cámara Baja y la Cámara Alta. Esta elección ha tenido 36 en Ah, realidad 36. listas, y 35 candidatos, porque Bien. uno de ellos falleció durante la campaña. Pero el gran problema de los últimos años es que el actual Congreso hizo una serie de modificaciones para electorales en la ley electoral que hacen que la configuración del Congreso sea muy favorable y sea muy fragmentada a muchos partidos, para que haya una repartición y que no hayan grandes mayorías. Lo que ha sucedido es que mm, básicamente se repite un poco la distribución que hay hacia la elección de presidente, se repite un poco la distribución hacia el Senado y la Cámara de Diputados. Ahora, deben de pasar la valla de 5%, como mínimo del electorado, y también deben de tener mínimo tres congresistas, ¿no? Que hayan podido elegir ello. Entonces, hay
casi hay varios partidos actuales que están en el Congreso actual que no parece que no han logrado, es casi confirmado que no han logrado pasar la valla. Y es una forma en que tiene sí el electorado casi en todos los congresos recientes de castigar con el voto, al menos en la Cámara, para los partidos que han tenido una actual representación. Entonces, esa configuración, digamos, la mayoría más grande del Senado y la Cámara de Diputados va a seguir siendo de Keiko Fujimori, ¿no? Del Partido de Fuerza Popular. Por ahora es el grupo más grande, luego de ello está el Rafael López Aliaga, pero a diferencia, según las previsiones, el tercer grupo va a ser la izquierda, ¿no? De Juntos por el Perú, que es el partido tiene el vínculo, los lazos con el expresidente Pedro Castillo. Entonces, esa es un poco la distribución, pero si queremos hablar del Senado, y va a estar, sobre todo, va a tener una mayoría conservadora, una mayoría de derecha, y en la Cámara de Diputados también. Ahora, sí, no va a ser tan grande como la Cámara, como el anterior Congreso, en el que tenía una mayoría más grande, ¿no? Que tenía mayor cantidad y les permitía tener mayores iniciativas, ¿no? Pero ahora no. Lo cierto es que si Keiko Fujimori logra ser presidenta, va a tener su bancada, y va a tener bancadas de derecha que ya han trabajado Claro. en conjunto con ellos, ¿no? En el Congreso. Que si no entra ella y entra otro que no sea López Aliaga, alguien de centro o de izquierda, va a tener muy complicado el panorama, porque va a tener una bancada muy pequeña y va a tener a una oposición grande que se puede juntar y que finalmente va a tener la cantidad de votos necesaria para poder vacar al presidente. Y además de eso, ahora al tener el Senado, que tiene que refrendar todo, y el Senado no puede disolverse. Este ha sido el cambio tal vez más importante, porque se ha abierto esta segunda cámara que es indisoluble y que va a ratificar todas las decisiones, va a designar a muchas autoridades, y que va a tener un peso muy grande de Fuerza Popular y de Renovación Popular. Entonces, el panorama es muy complicado hacia el próximo gobierno, que si no es el de Keiko Claro. Fujimori, y podemos esperar que pueda suceder algo muy parecido a la inestabilidad que tuvimos, que hemos estado teniendo en estos últimos años, ¿no? Porque va a ser muy complicado para el próximo presidente poder tener iniciativas importantes sin una mayoría, ¿no? O una cantidad de votos que le permita avanzar. Y han puesto este seguro de no poder disolver la Cámara Alta, porque ese fue la única forma que tuvo, por ejemplo, el expresidente Martín Vizcarra, que logró disolver el Congreso, y de todas maneras igual al final fue vacado, ¿no? Ajá. Ese es un panorama que nos espera, lamentablemente, también. ¿Y hacia dónde irá un próximo gobierno? Es decir, ¿cuáles fueron los principales temas de esta campaña y por dónde pasan las principales preocupaciones del electorado del Perú que seguramente ocupen a el próximo gobierno? La inseguridad ciudadana ha estado en el centro del debate y el pedido peruano, ¿no? O sea, del electorado peruano. Según los sondeos de el último año, la principal preocupación es la inseguridad por la ola de extorsiones que estamos viviendo en el país, que ninguno de los presidentes que han pasado en los últimos años ha podido hacer absolutamente nada. Y se ha prometido, por ejemplo, el lema de campaña de Keiko Fujimori era "vuelve el orden", utilizando un poco la figura de que ellos aseguran que su padre, el ex dictador Alberto Fujimori,
acabó con el terrorismo. Entonces ellos aseguran que van a poder hacer lo mismo con la inseguridad ciudadana. Rafael López Aliaga, se habló de pena de muerte, salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo otro también es lo económico, ¿no? El país, pese a todo, hacia afuera siempre sorprende, es estable económicamente, dependiendo del nivel socioeconómico en el que Sí. vivas, ¿no? Pero sí hay un grueso de personas que todavía no tienen, digamos, los beneficios de esta estabilidad económica. Eso ha sido el principal problema, pero también hay otro problema que es la falta de empleo en jóvenes, aunque parezca que no está sucediendo. Hay muchos jóvenes que están saliendo del país, ¿no? Y eso, pero si queremos hablar de un tema es la de inseguridad ciudadana, que es la más, el tema más álgido tanto para políticos como para los electores. Sí, sobre eso puedes profundizar un poco porque mencionabas el tema de extorsiones. ¿Cuál es el gran problema que está atravesando Perú con eso? Sí, eh, eh, en el país desde hace algunos años se está dando un fenómeno que sucede desde bandas internacionales y nacionales con participación de extranjeros y de nacionales, que se le piden cupos, ¿no? O sea, supuestamente a, por ejemplo, empresas de transporte público que deben de pagar al día una cierta cantidad de dinero para que no atenten contra la vida de ellos, básicamente. También sucede con pequeños negocios, ¿no? Estas bandas los extorsionan y tienen que pagar una cierta cantidad, y lo que ha sucedido es que cuando no pagan han estado matando gente, ¿no? A los transportistas, cuando han estado manejando o han estado en sus paraderos, los han asesinado, al punto de que hay algunas empresas que han tenido muchos conductores o con atentado o que finalmente han fallecido, han sido asesinados, y la policía ha tenido que poner efectivos que los acompañen durante la ruta, porque estas bandas envían a los sicarios que suben a las unidades y los ultiman. Entonces, esa ha sido la situación. La gente no puede salir tranquila de casa porque no sabes si en el bus en el que tú vas a subir te van a matar al conductor porque la empresa de transportes no está pagando los cupos. Entonces, ahora las empresas están destinando una cierta cantidad de dinero para pagar los cupos, y ellos pasa el tiempo y le suben. Y eso pasa con los pequeños negocios, ¿no? Y es el problema es que no hay un trabajo grande de inteligencia, no hay un liderazgo que haya mostrado saber qué hacer. Y el problema es que los ministros del Interior, los jefes policiales y militares han estado cambiando mucho por la inestabilidad política, ¿no? O sea, entra un nuevo presidente y cambian a todos con una nueva idea de qué van a hacer. Se hacen algunas capturas, se disuelven algunas bandas, pero el tema sigue y sigue y sigue y sigue. Entonces, esa es una preocupación desde hace, o sea, cuando entró Pedro Castillo, estaba un poco comenzando, pero luego esto ha incrementado y no tiene, digamos, no hay una idea de cuándo acabar. Y Claro. es un problema que no está afectando solamente a Lima, o sea, se ha expandido en otras partes del Perú, y está afectando económicamente a familias, está dejando muchos huérfanos. Eh, mm, es un tema que le preocupa mucho a la gente, que no necesariamente está siendo extorsionada, pero que sufre las consecuencias, ¿no? Hay gente que decide no abrir o no emprender un nuevo negocio porque temen a que comience a irles bien y los comiencen a Claro. extorsionar. Entonces, es un tema bastante complicado y que tiene muchas, muchas víctimas ahora. O sea, es un caso más de extorsión básica, si se puede decir, de Sí, un pago, una es cuota a que cambio de no ser violentados.
De no ser y antes este era un problema que le afectaba a los grandes empresarios, ¿no? O sea, era muy lejano. Nadie nunca había escuchado que al, no sé, a la tiendita no sé, de la calle, de la esquina, del frente, de tu casa, ¿no? De una vecina, le pidan cupos, ¿no? Porque la gente hace su empresa pequeña simplemente casi para sobrevivir, porque es su actividad, no para llenarse de dinero. Pero entonces estas organizaciones criminales han estado identificando gente así. Incluso ha habido casos en que han estado yendo casa por casa para pedir dinero, ofreciendo supuestamente seguridad. Claro. Entonces, y no hay una previsión, o sea, no, nadie ve que haya personas que hayan podido enfrentar esto, y lamentablemente no ha sido el tema central de las propuestas de los candidatos, ¿no? Casi las propuestas han sido salirte de la Corte Interamericana, Y eso de imponer salirse de penas la más corte graves, a razón de que de poder implementar, ¿qué? la pena de muerte. La pena de muerte. La pena de muerte para los asesinos, sicarios, y digamos que ese ha sido el único, o sea, no ha habido inteligencia, no ha habido propuestas de mejora en el sentido de inteligencia policial, ¿no? Ajá. Nadie ha mostrado tener una solvencia en ese sentido. eh, y, y lamentablemente parece que ahora, ¿no? Vamos a pasar a una segunda vuelta sin saber cuáles son los verdaderos planes, ¿no? La gran carta de Keiko Fujimori era un ex militar que fue uno de los vinculados al tema del rescate en la embajada. De la toma en el 98, ¿no? De la embajada de Japón, que fue muy famosa aquí. Entonces están usando a uno de ellos. Ajá. El otro candidato, su principal propuesta es expulsar a los A los extranjeros. inmigrantes, claro. Entonces, ujú, Sí, a eso los migrantes venezolanos sobre todo. aliado también con lo que decías, ¿no? La postura de Trump. Y después, para ir cerrando, Gerson, preguntarte, porque cuando uno habla, sobre todo de este lado del mundo y en otros países de la región, entiendo también, de problemas de seguridad pública, muchas viene vinculado con el tema de narcotráfico. También hablando de las políticas de Trump, ¿no?, contra el narcoterrorismo. Me sorprende un poco que cuando vos mencionás los problemas de seguridad, las preocupaciones de seguridad de Perú, no aparece como ese flagelo por arriba de la agenda. ¿Es algo que está presente en el día a día de Perú, o es algo que todavía no llega, por lo menos a nivel mediático? Lamentablemente es un tema que afecta al Perú. Tenemos una gran parte de Amazonía y también del norte del Perú donde hay minería ilegal. La minería ilegal es un problema grande. El problema más importante en este caso es que no está siendo visibilizado, y los mineros ilegales han financiado o están vinculados a muchas campañas congresales. Mm. Y ese es el gran factor, ¿no? O sea, muchos de ellos están de acuerdo con formalizar a esta gran cantidad. No todos son mineros ilegales ligados al crimen, hay algunos que son informales, pero el detalle es que hay como que una unión entre todos para pedir la formalización, y hay todo un tema de formalización de esta actividad, y formalización de esta actividad además hace que tengan acceso a ciertos productos que también sirven para el narcotráfico. Entonces, lo que te estoy contando del problema de inseguridad es un problema que afecta, digamos, a gran parte del país, afecta sobre todo a la capital y a las capitales grandes, pero el problema de la inseguridad ligada a las economías eh, ilegales es un tema que está afectando a las regiones del país, sobre todo en el norte. En Patás tuvimos que es la parte norte del país donde hay minería ilegal, asesinan gente todo el tiempo,
ese país, ese pueblo ha sido declarado en estado de emergencia Ajá. muchas veces. No hay forma, no se sabe o sea, no hay ningún plan para lograr que controlar, ¿no?, la actividad ilegal allí. Y esto se está expandiendo, ¿no? Todo el mundo en el país sabe que la región de Madre de Dios tiene una zona casi liberada por la minería ilegal, la tala y la ilegal también, la pesca. O sea, hay muchos temas que no se han hablado, Sí. y que no es que no estén que no sean problemas reales, afectan a grandes partes de la población, y ese es el problema también del proceso electoral y del país en general, que el debate es muy centralizado en la problemática de Lima también. Entonces, sí, estos son problemas, pero tal vez cuando la inseguridad ligada a las economías ilegales comiencen a llegar a las ciudades, como sucedió en otros países, en ese momento tal vez nos vamos a dar cuenta de que no se le dio el peso y no se le dio la importancia que se debía en el momento. Después brevemente, Gerson, decías estas economías ilegales vinculadas con algunos actores de la política, ¿no? Y de partidos políticos. ¿Qué partidos y sobre qué alas? Sí, un ejemplo es el partido bueno, el congresista Roberto Sánchez, que es candidato presidencial, que está más o menos en la cuarta posibilidad de poder lograr llegar a la segunda vuelta. Él apoyó la huelga, o los reclamos de los mineros ilegales e informales que se agrupan en varios, digamos, grupos, Ajá. asociaciones, que lo que pedían era la extensión del REINFO, que era el registro de formalización minera, que este registro lo que había hecho es darles casi un semi permiso que les permitía tener acceso a material químico, digamos, controlado, eh, pero con el objetivo supuestamente de tener en este registro ¿no?, a registrados a estos mineros, con el objetivo de que se formalicen. Ajá. Eso está hace años. Ellos están muy cómodos en este registro porque les da acceso a todo lo que quieren, y ellos han pedido todos los años la ampliación, 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 porque era supuestamente algo temporal. Y quienes han estado apoyando la campaña, no solo de Roberto Sánchez, sino de otros candidatos también en regiones, y sobre todo en candidatos al Senado, han sido varias de estas asociaciones. Incluso, o sea, incluso han llevado a candidatos en sus listas a personas con titularidad o sea, con concesiones, ¿no? Con registros de Reinfo vigentes. Entonces, gente que está directamente vinculada. Y no es algo exclusivo ni de la derecha ni de la izquierda. Ajá. Eso es lo cierto. O sea, no, o sea, ha habido una investigación reciente de un par de medios independientes en Perú, en el que se registran candidatos ligados a la minería ilegal en todos los partidos, bueno, en casi todos los Sí. partidos, ¿no? Más allá de la ideología que tengan estos. Gerson Collave, periodista desde Perú, para hablar un poco de la situación de aquel país luego de las elecciones. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Velar. Estamos en contacto. Listo, muchas gracias. Ya volvemos con Comunidad Udelar.